Entonces, para quien de pronto no me conozca dentro de los participantes, mi nombre es Johnny Márquez, hago parte de los residentes de oftalmología de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy queremos o quiero revisar este tema porque pues, surgió como una discusión con respecto a una parte en específico en cuanto a la miopía y el embarazo dentro pues, del chat, una discusión académica que hubo y queríamos pues como ampliar un poquito la discusión, entonces voy a aprovechar esta charla para hablar de ella. Entonces voy a hacer primero como una apertura de la charla hablando de los cambios oftalmológicos que hay durante el embarazo, tanto fisiológicos como los cambios que pueden haber asociados pues, a diferentes situaciones y patologías. Y al final de la charla voy a hacer como un énfasis en cuanto a esta parte de la relación de la miopía con el embarazo, el riesgo de DR y los estudios pues, que hay con respecto a esto. Entonces vamos a empezar. Entonces, hablando pues como de los cambios fisiológicos generales que puede haber en una mujer embarazada, sabemos que dentro del embarazo puede haber inicialmente disminuciones de la presión arterial y que posteriormente en el tercer trimestre las mujeres tienden a tener una disminución de la presión arterial. Se genera una resistencia a la insulina, normalmente dentro del segundo al tercer trimestre. Va a haber un aumento del volumen sanguíneo en el segundo trimestre. Va a haber incrementos de los niveles de cortisol y cambios hormonales pues, frecuentes y variaciones durante todo el embarazo que se van a relacionar a muchos de los cambios que podemos ver a nivel ocular durante el embarazo. Y se genera también un estado de hipercoagulabilidad que nos va, pues, se va a asociar también a algunos otros cambios que puede tener la mujer o riesgos que puede tener la mujer en embarazo. Ya empezando a hablar en cuanto a la parte ocular oftalmológica, digamos que cambios en párpados y piel se pueden observar. Uno de ellos es el cloasma. Este cloasma es como vemos en la imagen, este aumento o esta hipermelanosis que se da en piel, normalmente asociada a, a la exposición a radiación ultravioleta y se presenta entre el 50 y 70% de las mujeres embarazadas, normalmente afectando de forma muy frecuente como la parte de la frente, el mentón y puede verse también en párpados como vemos pues, en el ejemplo que tenemos dentro de la imagen. Se pueden ver también telangiectasias a nivel de párpado o periocular y se puede generar también pseudotosis. Esta pseudotosis asociada a la retención de líquidos que suelen tener estas pacientes, entonces aumenta el volumen de los párpados y nos puede dar una falsa tosis, pues no podemos observarlas con una falsa tosis. Dentro de la parte de la superficie ocular, entonces se ha relatado que las pacientes pueden sufrir un ojo seco que se da por alteración de la función de las células acinares, una sensibilidad corneal disminuida que suele normalmente normalizarse después de la octava semana de embarazo. Va a haber un aumento en la paquimetría, esta también asociada a esa retención de líquidos que conocemos, entonces va a haber también, digamos, un pequeño edema corneal que nos va a generar un aumento del volumen y del tamaño corneal. Y pueden presentar también un uso de Krukenberg. Un uso de Krukenberg que va a ser, digámoslo, al compararlo con el del síndrome de la dispersión pigmentaria, un poco menos evidente o en el que hay que pues como concentrarse más para verlo, pero que se va a dar normalmente asociado a los bajos niveles de progesterona que suele tener la mujer durante el embarazo, los cuales normalmente en el tercer trimestre suelen aumentar, entonces el uso de Krukenberg va a tender a disminuir. En cuanto a la parte del cristalino, la presión intraocular y los campos visuales, se ha relatado que las mujeres pueden tener alteraciones a nivel de la acomodación, esto asociado entonces también a los cambios en cuanto al volumen, entrada y salida de líquido que puede haber también pues, dentro de la mujer en embarazo en el cristalino. La disminución de la presión intraocular se ha relatado como común en las mujeres en embarazo, esto también generado o asociado a los cambios hormonales que ellas suelen tener y estos cambios hormonales se van a asociar a aumentos del flujo bioescleral. Este aumento del flujo bioescleral entonces va a generar esta disminución de la presión intraocular. Y también se ha relatado que pueden presentar las mujeres en embarazo una contracción de los campos visuales, aunque no es muy frecuente, se puede encontrar y esta va a estar o se ha relatado asociada como a cambios a nivel de la pituitaria que pueden tener también relacionados a estos cambios hormonales que suelen tener la mujer, pero que suelen normalizarse después del parto.
Entonces, ya hablando como de la parte más asociada pues como a la parte patológica o sí, a la parte patológica, digamos que qué cambios podemos encontrar asociados a diferentes situaciones. Uno de estos importantes es qué cambios vamos a encontrar asociados a los síndromes hipertensivos en el embarazo. Entonces, ¿cuáles son los síndromes hipertensivos del embarazo? Vamos a tener la preeclampsia, la eclampsia y la asociación que suelen tener estos con el síndrome de HELP. Entonces, la preeclampsia, definida hasta donde la conocemos pues como una hipertensión, una proteinuria y un edema, posteriormente va a generarse la eclampsia, que va a ser esta preeclampsia más la presencia de convulsiones en la mujer. Y el síndrome de HELP va a ser una presentación de una hemólisis con elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia. Los síndromes premonitorios de estas situaciones de hipertensión en el embarazo va a ser el dolor epigástrico, la cefalea y la visión borrosa, y normalmente son situaciones entre urgentes y emergentes, las cuales pues suelen ser de alta importancia en cuanto a la vigilancia de este tipo de mujeres. Entonces, ¿cuáles son los síntomas visuales que vamos a encontrar relacionados a estos síndromes hipertensivos del embarazo? Entonces, la mayoría de las mujeres van a presentar una disminución de la agudeza visual, pueden manifestar la presencia o la presentación de escotomas, pueden presentarse con diplopia y pueden manifestar fotopsias. Y esto van a ser pues más frecuentemente manifestados en los pacientes que estén con un grado de severidad mayor de la enfermedad. Entonces, por eso tenemos este cuadro que nos dice que van a ser comúnmente tan comunes como un 25% cuando hay preeclampsia severa, pero cuando ya estamos con una eclampsia, casi que la mitad de estas pacientes ya van a presentar estos síntomas. Entonces vamos a ver que se van a asociar a la severidad de la enfermedad. Esto, entonces también es importante que reconozcamos o sepamos cuáles son los cambios que podemos encontrar a nivel de retina en estos pacientes o en estas pacientes. Entonces, se ha descrito que estas pacientes pueden tener unos cambios en la vasculatura retinal. ¿Cuáles son estos cambios? Pueden aparecer atenuaciones arteriolares, puede haber también hemorragias, exudación lipídica y edema macular. Todo esto pues asociado a los cambios de presión o a las alteraciones en la parte pues, de proteínas y demás que puede haber pues como en todos estos cambios motoconcóticos que tienen estas mujeres, generar pues estos cambios. Otra de las situaciones que se puede presentar en las mujeres en embarazo y con estos síndromes hipertensivos va a ser el Purcher-like. Recordemos que el síndrome de Purcher va a ser esta presentación pues, de hemorragias, más blanchas mancoalgodonosas, que se va a estar asociada a los traumas o al TEC severo o a la compresión torácica. Esto fue escrito pues así desde su inicio, pero con el tiempo pues se han ido sumando situaciones que tienen una clínica similar o igual o muy parecida, que no eran necesariamente o que necesariamente no tenían pues como esta situación de un TEC o un trauma torácico asociado, y a estas se les define como Purcher-like, y dentro de estas va a estar entonces la parte del embarazo, específicamente relacionadas a la embolización del líquido amniótico. Estas se suelen presentar 24 horas postparto con las características blanchas mancoalgodonosas, con asociación o no de hemorragias intrarretinales. Y esta parte de la embolización del líquido amniótico no está pues como dilucidado de forma completa cuál es su fisiopatología, pero se cree que debe haber un daño de esa barrera hematoamniótica en la que hay como una ruptura de las arterias uterinas, y que esto va a permitir que haya pues como paso del líquido amniótico pues como a todo el torrente sanguíneo. Últimamente, pues como en lo que encontré en cuanto a su definición fisiopatológica, también se ha venido proponiendo que esto es más bien como una reacción anafilectoide, en la que hay como una presencia en determinadas pues, mujeres embarazadas, un antígeno dentro de este líquido amniótico, que va a hacer que haya pues como una respuesta, toda esta respuesta anafiláctica, generando pues un síndrome grave pues y que tiene alta tasa de mortalidad para el feto y la madre. Esto lo dicen pues como apoyados en que han encontrado como contenido de líquido amniótico en el torrente sanguíneo de madres que no han tenido una embolización amniótica, o sea, en madres sanas, y que no tenían pues como esta reacción. Entonces que parece que son determinadas madres que pueden tener como este contenido antigénico, lo que le genera pues como esta reacción. En cuanto a la parte de la coroides, se ha relacionado en estos pacientes, entonces la asociación con desprendimientos exudativos
asociados pues a todo este síndrome hipertensivo del embarazo, en los que pues se propone que están relacionados al vasoespasmo que se genera, a la proalbuminemia que tienen, a la anemia o al síndrome de HELP y todos esos cambios que puede tener. También se ha descrito que pueden presentar las mujeres en embarazo una ceguera cortical, esta sí se ha descrito como muy rara y que va a estar asociada también a vasoespasmo, al edema vasogénico, a la encefalopatía hipertensiva que pueden tener estas mujeres o a la hipotensión postparto. Esta normalmente se suele presentar de forma bilateral, pero suele tener realmente un pronóstico visual eh, bueno y una duración en el tiempo que va a estar también relacionada como a la severidad de la patología. Se dice que cuando es asociada a preeclampsia aproximadamente son 30 horas de evolución, más o menos otras 30, y cuando es asociada ya a eclampsia sí aumenta hasta 90 horas, más o menos 60 horas de presentación de esta ceguera pues cortical y a una malformación bilateral. En cuanto a los desórdenes ya oclusivos, ya pues dejando a un lado la parte específicamente pues relacionada a la parte de los síndromes hipertensivos del embarazo, se ha encontrado que se pueden presentar en estas mujeres también oclusiones arteriales, más que todo el punto pues como más susceptible a ser como el posparto inmediato, hasta un 38% de las pacientes, esto relacionado a este estado de hipercoagulabilidad que pueden tener por presentación de factor 8 elevado. También se ha encontrado relacionado al embolismo de líquido amniótico, en el que vamos a poder tener pues como este riesgo de oclusión arterial, y también tiene algún grado de relación a los síndromes pues, hipertensivos en el embarazo, pero no son pues exclusivos de este. La oclusión venosa sí ya se ha descrito como rara, estas suelen ser de presentación unilateral, estas sí van a tener más asociación a los trastornos hipertensivos del embarazo, ya que no se ha logrado pues como asociar directamente solo que la mujer esté embarazada tenga riesgo de oclusión venosa, sino que siempre las mujeres que se encontraron o que los reportes que hay de oclusión venosa, en la mayoría de casos van a estar asociados a trastornos hipertensivos del embarazo. Por eso se dice que no es el embarazo, sino más el riesgo asociado al trastorno hipertensivo en estos casos. También se ha encontrado entonces la asociación de la presentación de la cordilopatía serosa central en las mujeres en embarazo. Recordemos entonces que esta va a ser una patología que como, de forma pues, más común presentada en hombres de edad entre los 30 a los 40 años, normalmente hombres que tienen una personalidad tipo A, pero vemos que la mujer en el embarazo va a tener también pues como un riesgo comparado con la mujer que no está en embarazo de presentar la patología. Se va a dar esta acumulación de fluido subretinal que se suele asociar a desprendimientos de la retina neurosensorial y en algunos casos del EPR, y esto va a estar asociado o se ha encontrado pues asociado a la parte de los receptores de mineralocorticoides que hay en la coroides, y por eso se cree que la mujer en el embarazo va a tener un riesgo aumentado al compararlo con la mujer no embarazada de sufrirlo, ya que con estos cambios pues hormonales que suele haber, el aumento de catecolaminas y glucocorticoides que suelen tener las mujeres en embarazo, pues van a tener mayor riesgo, y este mayor riesgo y estos cambios de los glucocorticoides en ellas se da principalmente en el tercer trimestre de embarazo. Entonces este va a ser como el punto en el que más frecuentemente se va a encontrar la patología. No hay como estudios grandes en cuanto a la parte de la presentación de las mujeres en embarazo. Encontré este en el que se hizo como una recolección pues de todo el grupo de pacientes que estuvieran en embarazo, y se les hizo pues como un seguimiento pues retrospectivo en sus historias de cuáles habían tenido cambios oftalmológicos, y se les estudió pues como cuál había sido los cambios oftalmológicos, y se encontró que había pues como una incidencia de una prevalencia en embarazadas del 0,008%, esto en base a 17.000 pues embarazadas que estuvieron pues como o se incluyeron dentro del estudio, o sea que realmente parece que es una asociación bajita, pero que se puede dar. Igual ahí como encontré siempre una cantidad importante de reportes de caso y de, reportes de caso pues pequeños realmente, lo máximo eran como entre 6 a 8 series de caso pues entre los que encontré. Entonces hay que tener como en cuenta o que referencia o qué parte clínica encontré un poco diferente entre ellas, y era que se decía que la mujer en embarazo, a diferencia pues de la persona que presenta la patología que no tiene embarazo, que sean hombres, se les encontraba como una mayor presentación de exudados fibrinosos subretinianos al comparar con los pacientes que tenían la cordilopatía serosa central y no tenían pues embarazo.
Habían reportes que hablaban de hasta 90% de las pacientes con estos depósitos fibrinosos subretinianos, y había otros que hablaban que entre un 50 a 60%. O sea que este puede ser como una variación pues clínica que puede tener la mujer, pero no se explicaba el por qué pues podían tener esta leve variación clínica. Normalmente suelen tener como una recuperación luego de los 2 meses del parto, y es una enfermedad pues autolimitada en ellas y no suele cronificarse. Y también ha habido variación en cuanto al reporte de si se suele presentar en embarazos siguientes. Hay reportes que hablan de que no, en el seguimiento que se le ha hecho con embarazos siguientes no necesariamente presentan la patología, y hay otros que dicen que sí, que normalmente puede ser recurrente en embarazos próximos. Bueno, en cuanto a la parte de la relación a la retinopatía diabética, esto es un punto importante a tocar con respecto a la mujer en embarazo, porque en los estudios que se han encontrado, pues como, o que se han hecho con respecto a esto, retinopatía diabética de embarazo, ha habido un énfasis importante en cuanto a la progresión de la retinopatía diabética. Por ejemplo, este estudio, este Diabetes Early Pregnancy Study, encontró, me parece un dato que me parece pues como muy importante y llamativo, que las mujeres que tenían una retinopatía diabética no proliferativa, o sea, leve, pasaron, una retinopatía diabética no proliferativa leve, pasaron a una forma proliferativa hasta en un 6,3% de los casos de las mujeres incluidas en el estudio, y hasta un 29% pasaron a formas moderadas a severas. Entonces vemos que se ha encontrado que hay pues como un riesgo de progresión de la retinopatía diabética en la mujer embarazada. Esto relacionado a todos estos cambios hormonales que pueda haber dentro del embarazo y los cambios que nos pueden generar a nivel pues del endotelio vascular. ¿Qué más hay reportado con respecto a esto? Se dice que el número de gestaciones previas ni el método de elección del parto se han relacionado con la progresión o con complicaciones de la retinopatía diabética. Que la duración de la diabetes previa al embarazo va a estar relacionada a mayor riesgo de que se genere esta progresión de la retinopatía durante el embarazo. Que las mujeres con diabetes tipo 1 van a tener más riesgo de progresión que las mujeres con diabetes tipo 2, y que la retinopatía diabética no proliferativa ha mostrado que tiene algún grado de regresión luego de 8 semanas del posparto, pero que la retinopatía diabética proliferativa no tiene progresión. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta con respecto a el momento de decidir pues como un tratamiento, porque muchos de los tratamientos pueden a veces estar contraindicados en el embarazo, en determinadas formas en el embarazo, pero la retinopatía diabética proliferativa pues nos generaría una progresión importante en la que uno tiene pues que tener como estar consciente de esto y tomar la decisión del momento adecuado para hacer el tratamiento. Se dice que el mejor control metabólico antes del embarazo, o sea, una paciente con una diabetes bien controlada antes del embarazo va a tener mucho menos riesgo de que este progrese durante el mismo. Y también se encontró, este dato me parece importante, que las disminuciones bruscas de la, qué pena está pasando el helicóptero, que las disminuciones bruscas de la hemoglobina glicosilada nos podían acelerar progresión. Esto también se encontró en algún estudio relacionado a esto. Y se cree que esto se da asociado a que los cambios bruscos de la hemoglobina glicosilada podrían aumentar o incrementar la pérdida de los pericitos. Y esta pérdida de pericitos, pues obviamente nos va a generar un aumento, una aceleración de los cambios asociados a la retinopatía diabética. Entonces se sugiere que cuando tenemos pues como una mujer embarazada con unas hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, pues la disminución se trata de hacer de forma progresiva y no muy acelerada para evitar pues que haya o se acelere la progresión. Con respecto al edema macular diabético, entonces hay como pocos datos en cuanto a pues, los estudios y el seguimiento. Se ha encontrado claramente que va a ser más frecuente en la mujer con diabetes mellitus tipo 1 versus la mujer con diabetes mellitus tipo 2. Se ha reportado que normalmente hay una regresión luego que se da el parto, y que no se recomienda mucho cuando hay simplemente un edema macular diabético que se haga pues como un tratamiento específicamente y rápido durante la gestación, porque pues varias de las opciones que se tienen como tratamiento dentro del paciente que no está embarazado o de la paciente no embarazada, pues
pueden ser o estar contraindicados durante el embarazo, siendo categoría C y D. Como vemos, los anti-VEGF están categorizados como D, y los esteroides, en específico el que se había estudiado en ese momento, la triamcinolona, como categoría C. Entonces, ¿cuál es como el tratamiento de la retinopatía diabética en el embarazo? La fotocoagulación panretinal se ha demostrado que es segura durante el embarazo, entonces si la paciente tiene indicación, pues, es adecuado que se realice, que incluso pues de forma, como digo, preconcepcional va a ser segura. Y tener en cuenta que hasta el 81% de la retinopatía diabética proliferativa eh, va a tener, perdón, esto es, sí, así está, el dato bien. 81% de la retinopatía diabética proliferativa no tiene regresión en el posparto, como lo acabé de decir en la diapositiva anterior. La no proliferativa sí suele tener regresión aproximadamente a las 8 semanas, la proliferativa no suele tener regresión, entonces todo lo que ella nos progrese durante el embarazo o las complicaciones que pueda tener durante el embarazo van a ser pues generadoras de pérdidas visuales importantes y definitivas en la paciente, entonces se debe considerar tratar a esta paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa. Otra asociación o cambios importantes que puede tener la mujer en embarazo va a ser la presentación o el aumento de la presentación del melanoma uveal. Eso se ha asociado a un estado de hiperpigmentación hormonal. Todos estos cambios pues, hormonales van a generar que haya este estado de hiperpigmentación. Se habla de una prevalencia entre el 4,3 al 7,5% y se ha relatado que no difiere del melanoma presentado o no asociado en el embarazo en su forma clínica, presentación y tamaño. ¿Qué se ha encontrado en estas pacientes o qué se cree? Que los reportes han mostrado o los estudios han mostrado que hay una menor tasa de metástasis en estas pacientes, por lo que se cree que puede ser un factor protector el embarazo con respecto a la presentación del melanoma uveal. Eso lo encontré en un estudio pues como de cortes que hacía esta aseveración, pero luego mirando más estudios encontré otros que reportaban una tasa de metástasis similar o igual a la mujer no embarazada. Entonces, digamos que este dato pues no me parece tan exacto, pero digamos que se ha propuesto como factor protector en alguna de las series que se ha reportado. Que sí se ha encontrado que tiene riesgo bajo de metástasis a nivel fetal o a la placenta, esto sí pues es muy bajo o muy difícil que se presente, y se ha propuesto como una terapia con el haz de protones para la mujer en el embarazo sin que haya pues como un riesgo aumentado para el feto. Esta parte sería pues como toda la parte de la revisión que les dije, la parte de generalidades, asociación a otras patologías. Y ahora quiero hacer énfasis en cuanto a la parte de la discusión que se tuvo dentro del chat, como haciendo la revisión de todos los estudios pues posibles que encontré y para la que hagamos pues como al terminar como que se abran los micrófonos y se pueda hacer una participación en cuanto al concepto que tiene cada uno, las sugerencias y recomendaciones que se pueden dar. Entonces, acá pues empezando a hablar del tema, pues quiero hacer énfasis como en lo que se estaba discutiendo, que es el desprendimiento de retina y el embarazo y cuál es la vía del parto a elegir. Esto todo pues va a estar asociado, como dijimos, al paciente con miopía, que era como el tópico en el que se estaba discutiendo. Entonces, ¿qué planteé yo como problema acá o a qué se discutía? Me pareció que era como el punto, como la cúspide de la discusión, y era en cuanto a la parte de si era importante someter a o era válido someter a una paciente a una cirugía mayor, si la recomendación pues no era clara con respecto a la parte oftalmológica. Entonces, quiero pues como mostrarles estos datos. Eh, Se dice que a nivel mundial hay como una tasa de aumento del porcentaje de cesáreas. Esta tasa óptima que se recomienda pues es de 10 a 15%. Esta es pues como la tasa que se debe tener o que se recomienda para cada país. Y yo quise buscar pues como cuál era la tasa que había o que hay reportada en Colombia. Y encontré que en 1998 el 24% de los partos se daban por cesárea, pero que para 2013, vean pues como el porcentaje de aumento que hubo tan importante, ya se presentaban las cesáreas o se realizaban partos por cesárea ya en un 45,5%, o sea que casi que se duplicó pues la cifra. Y me fui ya a la parte de América Latina, me llamó más la atención aún que dentro de los 5 países con más tasas de cesárea en el mundo,
estaban en América Latina y Colombia ocupaba la posición 4, o sea que digamos que somos uno de los países del mundo que más cesáreas realiza o más partos por cesárea realiza. Tener en cuenta que pues igual la cesárea se ha documentado como una cirugía que aumenta el riesgo tanto para la madre como para el feto con diferentes situaciones como hemorragias, infecciones, complicaciones con la anestesia, lesiones vasculares o problemas respiratorios en el feto. Entonces, digamos que esto fue lo que se planteó como problema. Ahora va a hacer una revisión como de diferentes estudios para que veamos y tomemos pues y hagamos una discusión al final. Entonces, primero quería pues como hablar un poquito de los cambios refractivos en el embarazo. Entonces encontré pues como diferentes estudios, pero en general la conclusión a la que se llega es muy similar. Entonces este estudio en específico se realizó en el 2006, esto es de una hospital en Nueva York, en el que se les hizo una encuesta telefónica a las pacientes que decidieron participar, o sea, pacientes embarazadas que decidieron aceptar entrar dentro del estudio, y se les preguntaba si tenían alguna alteración visual. 83 pacientes aceptaron entrar al estudio, 21% de los pacientes reportaron alguna alteración visual, y a estas pacientes que reportaban una alteración visual se les invitaba a asistir a una valoración oftalmológica completa, en el cual se les hacía pues una valoración también refractiva, y de estas 21, 12 aceptaron pues entrar en el estudio y se les hacía tanto en ese momento como en la parte postparto para evaluar pues como cuál era el cambio que podían tener. Y la conclusión a la que llegan pues en cuanto a todo este seguimiento y el análisis que se hizo de forma estadística era que encontraron un cambio refractivo en estas mujeres específicamente que manifestaron estos cambios visuales o alteraciones visuales. El cambio visual que más frecuentemente manifestaron todas estas mujeres era disminución de la visión nocturna. Entonces encontraron que todas las mujeres que manifestaron estos cambios visuales tuvieron un cambio refractivo hacia la miopía de aproximadamente menos 0,87, más o menos 3 dioptrías en el ojo derecho, y menos 0,98, más o menos 3 dioptrías en el ojo izquierdo. O sea, muy cercano pues como a una dioptría, el cambio, a menos una dioptría. Pero todas estas mujeres que tuvieron ese cambio tuvieron después del parto una normalización de estos cambios refractivos. Entonces, digamos que la conclusión que se termina llegando es que realmente este cambio refractivo se piensa más asociado a los cambios que se generan hormonales, que nos van a dar estos cambios también en el volumen que puede generar edema a nivel corneal, o cambios en la acomodación o también en la parte del volumen del cristalino, y que van a generar pues como, o que se van a normalizar luego de que haya un parto. Entonces, digamos que la tendencia es a que los cambios refractivos en el embarazo no son realmente una progresión asociada de la misma enfermedad o de la miopía y que sea definitiva, sino estos cambios como acabo de explicar. Entonces encontré otro estudio interesante que es un estudio de corte, que es la corte SON, que me parece un estudio pues como muy bacano, y es esta corte SON es una corte prospectiva que es una corte en España que empezó desde 1999, en el cual pues se le ingresa a un grupo de personas que tengan pues, o que sean estudiadas profesionales, que hagan estudios universitarios, y más del 50% de las personas incluidas dentro de la corte hacen parte del personal de salud. Entonces es como un estudio que se ha prestado pues como para sacar diferentes ramas, y dentro de estas pues se aprovechó para sacar pues esta rama del efecto del embarazo en la progresión de la miopía. Entonces se cogieron y se excluyeron obviamente los hombres, las mujeres no embarazadas, y se tomó pues como todo el grupo de mujeres embarazadas o que tuvieran miopía, y se sacaron un total de 10.401 pacientes que estaban entre los 20 y los 50 años, y se les evaluó como la aparición de miopía o la progresión de la miopía, teniendo pues cambios en los valores de menos 0,5 dioptrías, que se encontró con el seguimiento que se hizo de estos pacientes, un seguimiento de 14 años de estos cambios refractivos, y se hizo a través como de encuestas bienales y del reporte de valoraciones oftalmológicas que tuvieran las pacientes. Entonces ellos decían que encontraban, como se muestra en esta gráfica, una asociación invertida entre el inicio o la progresión de la miopía y el embarazo. Llama pues como la atención bastante esto, que sea una corte tan grande y que pues antes se haya encontrado pues como una asociación inversa. Estas líneas rojas serían las mujeres que no estaban en embarazo,
dentro de la corte elegida y las mujeres en embarazo. Y vemos que hay una tasa de aumento en la línea de incidencia de la miopía en este grupo de no embarazadas, mientras tiende a ser una línea más plana la línea de las embarazadas. Se proponía, o ellos proponían que esa sociedad invertida se podría dar porque las mujeres que estaban pues dentro de esta corte, se evidenciaba que las mujeres embarazadas tendían a ser mujeres que solían hacer actividades que más en el exterior y que esto pues podría estar relacionado a esa parte fisiopatológica en la que pues de la teoría del aumento de la miopía con respecto a los trabajos pues cercanos. Entonces, esta es otra pues, estudio interesante que deja ver que realmente pues como que no es tan clara esa asociación al aumento de la miopía y el embarazo y por el contrario este nos está diciendo que podría tener una asociación invertida a su progresión o aparición. Entonces, ya entrando como a la relación en cuanto a la miopía y la decisión pues de operar o de hacer una cesárea como vía de parto, encontré este estudio de Croacia, es un estudio retrospectivo que se hace entre el 93 y el 2002 y ellos hacen una clasificación en tres grupos, como miopías bajas, intermedias y altas, la baja con menor a menos 5 dioptrías, la intermedia entre menos 5 y menos 7,75 y alta menos 8 dioptrías. Entonces, del grupo de pacientes pues, que se incluyeron, de 693 partos, habían 574 pacientes miopes, que fueron las que se tomaron para pues, la evaluación estadística, y de estas, el 87% fueron por parto vértice espontáneo, 10% por cesárea, y 3% necesitaron pues, de un parto instrumentado con vacuum. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que la tasa de cesáreas había sido baja y similar en el grupo de los pacientes no miopes. O sea, de esa cantidad de pacientes pues, que tuvieron parto, pues obviamente los que no eran miopes no tuvieron pues, la presentación de cesárea, a menos de que tuvieran pues, otra situación que fuera una indicación. Que la miopía, estos grupos entre miopía leve y moderada tampoco tuvieron pues como una tasa alta de cesárea, pero que cuando se evaluaba a estos pacientes que se clasificaron como en el grupo de miopía alta, sí tuvieron tasas altas de cesárea, hicieron gran parte de ese 10% que tuvo cesárea. Entonces, como que encontraron que había una tendencia que si el paciente tenía una miopía alta, se le tomaba la decisión de ordenar una cesárea. Ellos a qué conclusión llegaban. Entonces, se decía que confirmaba que en la práctica de la cesárea estaba aumentada en ese grupo de pacientes en Croacia con miopía alta y que esto se estaba dando incluso sobre unas recomendaciones fuertes que ya ellos tenían en estudios previos o que hay en estudios previos de que no había realmente una recomendación de una necesidad de cesárea ante la presencia de miopía alta y en la que se podría hacer un parto vértice espontáneo y ellos proponían que esto se podría generar o este aumento de la tasa de cesáreas en este grupo de pacientes se podría estar dando por una confusión con la presentación de los DRs o desprendimientos de retina no regmatógenos que se podrían generar en los síndromes hipertensivos del embarazo. Como vimos, pues se pueden generar desprendimientos o la corriopatía serosa central que podría pues llegar a confundir y a generar pues como esta recomendación dentro del grupo de especialistas. Encontré este otro estudio en el que se hace pues como un análisis y una comparación de la forma en la que se va el parto entre los años 1990, el 2000 y el 2010, como un análisis en estos diferentes momentos. Entonces, esta es como la cantidad de pacientes que tenemos en cada grupo, 200, 119 y 213. También se hizo pues como una clasificación del grado de miopía entre leve, moderada y severa con variaciones pues como el estudio anterior. Hablaban de leve menor a menos 3 dioptrías, entre menos 3 y menos 6 y moderada y severa mayor de menos 6. ¿Qué encontraron? Entonces que 10 de las 200 pacientes del grupo de 1990 fueron evaluadas por un oftalmólogo y de esas 10, 9 fueron asignadas a que se les realizara una cesárea. Del grupo del 2000, 15 de 119 fueron evaluadas por oftalmólogo y 6 fueron asignadas al grupo de cesárea. Y ya en 2010, 42 de las mujeres embarazadas del grupo fueron evaluadas por oftalmólogo y 22 fueron asignadas a cesárea. Entonces, ¿qué encontraron ellos en su análisis?
que no encontraron una relación entre la indicación de cesárea y el grado de miopía. O sea, ellos realmente vieron que las recomendaciones de la cesárea no estaba asociado a si la miopía era alta o baja y que pues muchas veces incluso a miopías bajas se les recomendaba pues una cesárea. Que había un aumento de la evaluación de oftalmológica en la mujer embarazada a través del tiempo, o sea que esta práctica pues como que ellos vieron que se estaba aumentando y les pareció favorable o que se debía hacer. Entonces hablaban de que vemos que solo se evaluaron pues como 10 de 200 en 1990 y ya en 2010 ya se evaluaron 42 de 203, entonces vemos que sí hay como un aumento de la tasa de evaluación de estos pacientes y hablaban de una disminución de la indicación de cesárea a través del tiempo, que era de un 90% en 1990 y ya está en la última valoración de 2010 había sido solo el 52%. Entonces, ellos llegaban a la conclusión de que la miopía, pues, o afirmaban que de acuerdo a los estudios que se habían realizado previamente, pues la miopía como error refractivo realmente no era una indicación de cesárea, que la neovascularización coroidea asociada sí lo era, y que por eso era importante una valoración oftalmológica detalladas en las pacientes miopes con embarazo. Entonces, digamos que este estudio nos impulsa a que se haga pues como una valoración de estas pacientes de forma detallada, un seguimiento en el tiempo para determinar si hubiese algún cambio en cuanto a una vascularización coroidea que pudiera así generarnos una indicación definitiva de cesárea. Entonces encontré este survey en el que se le hizo pues como una encuesta a un grupo de oftalmólogos y un grupo de ginecólogos. Este es un estudio, una encuesta realizada en 2016 y se le preguntaba por diferentes situaciones y por diferentes decisiones pues a tomar, cuáles fueron como las más relevantes. En cuanto se les preguntó a ellos que a qué pacientes definitivamente se les indicaría como un aborto. Este es un estudio de Irán en el que, entonces, que respondieron, por ejemplo, los ginecólogos dijeron que ante la presencia de tumores orbitales u oculares o historia de Rs, dos ginecólogos recomendaron un aborto. Y un ginecólogo lo recomendó ante un glaucoma avanzado y dos ante la presencia de un melanoma. Entonces vemos que además que todo en cuanto a la parte tumoral, sí había como un consenso en que se hiciera como un aborto en estos ginecólogos. En cuanto a la parte de los oftalmólogos, no hubo ninguno que recomendara pues como por ninguna patología en específico la realización de un aborto. En cuanto a la retinopatía diabética, 37% de los ginecólogos recomendaron una cesárea versus ningún oftalmólogo. En cuanto al glaucoma, 25% de los ginecólogos recomendaban una cesárea versus un 84% de los oftalmólogos que recomendaban un parto vértice espontáneo. Y en cuanto al, pues como el tema principal que estamos discutiendo, que sería la miopía, en cuanto a la miopía elevada y el desprendimiento de retina, 73% de los oftalmólogos recomendaron parto vértice espontáneo versus solo un 0,6% de los ginecólogos. Entonces vemos que hay como, o este estudio muestra que hay como una tendencia más a la parte de la especialidad de ginecología de recomendar ante la presencia de pacientes miopes con antecedente de DR o riesgo de DR, de recomendar cesárea versus pues como oftalmólogos, el grupo de oftalmólogos que se demuestra pues como más a recomendar parto vértice espontáneo. Entonces, realmente no hay como unos estudios grandes que hagan pues como un seguimiento en el tiempo exactamente pues como de esto, pero encontré que había, o muchos de estos estudios tenían la aseveración de que no era una recomendación la miopía y la miopía alta o la miopía para recomendar una cesárea, y todos hacían como referencia a un consenso que se hizo en Polonia entre ginecólogos y oftalmólogos, en el cual se evaluó, pues como en este consenso y reunión, cuáles eran las situaciones que realmente sí tenían un alto riesgo de alteraciones oftalmológicas relacionadas a la vía del parto. Y entonces encontré el estudio, lo encontré en su idioma pues, natural, entonces tocó traducirlo en el traductor de Google, pero digamos que quedó entendible. Este es un consenso que se hizo en 2010, en 2014, en 2014, pero que se hizo pues como una nueva pues como reunión en 2017 y se dejó pues como estipulado. Entonces ellos lo hablaban como de dos grupos importantes. Entonces un grupo de alto riesgo de complicaciones oftalmológicas ante la realización de un parto de espontáneo y un grupo de bajo riesgo de complicaciones oftalmológicas ante el mismo. Entonces, ¿cuáles eran los grupos de alto riesgo? Ellos hablaban de retinopatía diabética, pero no pues de cualquier retinopatía diabética.
hablan de retinopatía diabética proliferativa que tuviera presentación de hemorragias vítreas recurrentes. Esto ellos lo argumentaban porque era una situación que nos podría generar mayor riesgo de fibrosis y de tracción de la retina, generando pues de restraccionales y que podrían progresar como vimos más en el embarazo. Entonces, como vimos, la progresión de la retinopatía diabética proliferativa en el embarazo es alta, entonces en estos casos en específico se podría tener un riesgo aumentado en el parto vértice espontáneo, podríamos hacer una recomendación de una cesárea. En el grupo también de alto riesgo decían que las emergencias oftalmológicas que pudieran empeorar en el parto. ¿A qué se referían ellos? Ellos decían que situaciones en que la mujer hubiera podido tener, por ejemplo, una lesión traumática en el globo ocular y que hubiera sido operada recientemente, ellos decían que dentro del mes anterior a que se fuera a generar el parto, podrían pues como generar el riesgo por el aumento de la valsalva sostenida y el aumento de la presión pues que se pudiera generar a nivel ocular, una filtración por el punto o una pues, ruptura por el punto en el que pues, tuvo previamente la herida a nivel del globo ocular, entonces podría ser una recomendación de cesárea. La miopía, solo se da recomendación pues, de llevar a cesárea en las pacientes que tuvieran membrana neovascular coroidea, también por este riesgo de sangrado que se puede dar con el esfuerzo del parto vértice espontáneo y que pudiera pues, generar una disminución de la agudeza visual aguda en el momento pues, y alteraciones fibrosas y cicatriciales a futuro con la disminución pues, de la agudeza visual de la paciente. Entonces esta va a ser pues como la recomendación que hay tendencia en los estudios que encontré de miopía, pero asociada a membrana no vascular coroidea. Condiciones posoperatorias, ellos hablaban que pacientes pospitrectomizados por hemorragia vítrea o pacientes que se les hubiera realizado una cirugía de desprendimiento de retina hace menos de un año. Ellos lo veían como pacientes de alto riesgo para que hubiese hemorragia en estos pacientes de hemorragia vitrea previa o que si hubiese la probabilidad de un desprendimiento de retina en estos pacientes que ya habían tenido un desprendimiento de retina y que habían sido operados dentro del año previo, que si ya había pasado más de un año, ellos lo ponen dentro del grupo de bajo riesgo. Y los queratoconos severos también hablaban de que estos podrían tener un riesgo, me salté una, perdón, el glaucoma avanzado con defectos en los campos visuales también avanzados. Ellos proponían que las contracciones uterinas durante la pues, segunda etapa del parto vaginal provocaban pues, esta elevación de la presión intraocular y que esas fluctuaciones en la presión intraocular dentro del parto nos podrían generar pues, un daño ahí a nivel pues, de las células neuronales, ganglionares y las fibras de capas nerviosas que resultarían en mayor progresión del glaucoma. Entonces, en estos glaucomas avanzados también se podría recomendar la cesárea. Y el queratocono severo, ellos lo incluían dentro pues, de esta recomendación, decían que con queratoconos con grosores corneales por debajo de 350 micras podrían tener el riesgo de una perforación corneal. Realmente me puse a buscar, porque me llamó mucho esto la atención, me puse a buscar pues como estudios de esto y realmente no encontré pues mucho en cuanto a la parte de queratocono, pero sí había pues como uno que otro reporte y encontré o me llamó la atención que se decía que en estos pacientes se les podría hacer un cross-linking sin, sin tener pues como un riesgo aumentado en la parte fetal y ese cross-linking disminuiría este riesgo y podría hacerse un parto vía vaginal. ¿Cuál era el grupo de bajo riesgo que ellos llegaban a este consenso? Entonces, las miopías sin tener ningún cambio macular, pues como vimos, una membrana neovascular coroidea, el glaucoma que no tuviera, glaucoma pues, que no estuviera avanzado y sin cambios importantes en los campos visuales, que tendría bajo riesgo, los desprendimientos de retina en un paciente que ya hubiera sido sometido pues, a un procedimiento quirúrgico del mismo un año antes con una retina aplicada en el momento, no tendría pues como un riesgo aumentado. Los cambios degenerativos pues, en la retina periférica ni lesiones predisponentes entraron dentro del grupo pues, de alto riesgo, más bien los clasificaron dentro del de bajo riesgo, y el queratocono moderado o incluso avanzado, a lo que les acabo de decir, dentro del avanzado incluso pues que se decía que ya había sido sometido a crosslinking, el riesgo de que hubiera pues una perforación a nivel corneal era bajo. Entonces este era como el estudio en el que todos pues como que los otros estudios que hacen como este análisis o que les mostré previamente, siempre hacían referencia, de acuerdo al consenso de ginecólogos y oftalmólogos realizado en Polonia, es como la base pues como que se tiene. Incluso encontré pues como este otro estudio ya de 2018 en el que se hacía pues como la Sociedad de Polonia de Ginecólogos
cuáles eran las indicaciones de cesárea, y no solo oftalmológicas, sino generales. Es un artículo pues súper grande, y yo solo pues separé las oftalmológicas y concuerdan con el grupo de alto riesgo de este consenso: la retinopatía diabética proliferativa, como dijimos, la asociada pues a la parte de hemorragia vítrea, la miopía con neovascularización, el glaucoma avanzado, el queratocono avanzado, y encontré uno que no estaba dentro de esto, que ellos decían que el desprendimiento pues de seroso de la retina durante la eclampsia ya también sería pues como una indicación de hacer cesárea. Y por último, pues les quiero compartir como este estudio en el que se hace pues como se analiza la asociación entre el someter a una paciente a cesárea en su primer embarazo y los efectos adversos que puede tener en los embarazos subsiguientes. Esto fue un estudio retrospectivo de corte de 2013 a 2016. Esta incluyó a 11.662 mujeres en el análisis pues como final. Eran mujeres en que su primer parto fuera por cesárea. Hubieron pues criterios de inclusión en el que, por ejemplo, pues no fuera un embarazo pues múltiple, mujeres que no hubieran estado embarazadas pues previamente. Bueno, ¿cuáles fueron como los resultados importantes que ellos encontraron? Encontraron que la mayoría de indicaciones pues de cesárea en pacientes que encontraron, perdón, una mayor indicación de cesárea en las pacientes que habían tenido una cesárea previa. Esto era un 97 versus un 13%, ¿cierto? Y que esto se daba, o que los efectos adversos se iban a presentar más en las mujeres que han tenido esta indicación de cesárea en su primer embarazo, y especialmente en quienes realmente no tuvieran una indicación de cesárea, o sea, que se había hecho por motivos pues diferentes a una indicación definida y estricta pues de cesárea. Entonces vemos estas dos gráficas en el que se hace un análisis pues como de la parte de las complicaciones que puede haber con respecto a la cesárea, y vemos que el grupo de la linecita azul va a ser el grupo de la cesárea previa no indicada, y vemos que en la mayoría pues como de análisis y de relaciones pues como que puede tener como la placenta previa, placenta creta, polidramnios, anemia gestacional, diabetes mellitus, todas estas tienen tendencia a que la línea azul, o sea, las cesáreas, primer cesárea no indicada, sean pues las que más se relacionan a esto. Y en esta segunda gráfica es una gráfica que muestra el porcentaje pues de resultados pues en el feto, o en el, sí, en el feto, y vemos también hay como una tendencia a que esté muy pareja pues como esa indicación de cesárea previa con las complicaciones en el feto, y siendo similares pues como el grupo de cesárea previa con indicación y cesárea previa sin indicación. Vemos que se queda muy pareja la cesárea, entonces siempre va a tener como un aumento pues de riesgo tanto en la mujer embarazada como en el feto el hacer una cesárea sin una indicación clara. Entonces, digamos que esta es pues como la bibliografía y todo esto que encontré pues como en la literatura, lo que les quería compartir. Digamos que sería interesante escuchar puntos de vista con respecto a todo lo expuesto, o a las ideas que tengamos de acuerdo pues a la experiencia pues que se tiene como con las pacientes dentro del ámbito laboral. Entonces, abramos la discusión. Quien quiera participar, dar su punto de vista o opinión, pues sería importante para formarnos bien una idea de cómo actuar frente a esta situación si se nos presenta a futuro. Bueno, Johnny, quiero excelente. felicitarte. Ay, qué pena, Carlos, habla. Dale, Lili, no, dale, Lili, sino que esto casualmente surgió por esa duda de una Sí, solicitud de una ginecobstetra para saber si había una indicación, y creo que el doctor de Johnny estuvo muy extenso con relación a esto. No hay mucha literatura tampoco, ¿no, Johnny? ajá. No, pues yo primero quiero felicitarlo porque pues hiciste una revisión excelente. Pienso que la coroidopatía serosa, así pues sea un porcentaje bajo, sí se ve. Y pues no se trata simplemente de esperar uno pues como a que pase todo este episodio del cambio hormonal, y generalmente regresan pues completamente. Dijiste que no era tan frecuente que fuera recurrente entre los embarazos, pero yo he tenido una paciente que pues ha tenido 2 embarazos y en los 2 le ha dado la coroidopatía serosa. Muy importante también tener en cuenta que las pacientes que hacen eclampsias severas hacen DR serosos muy grandes, pero que igual también hay que esperar como que el organismo se vuelva a regular y eso se revierte completamente. Y respecto al último punto, lo que pues dijo Johnny, lo que dijo Carlos, realmente no hay estudios muy concluyentes. Yo sí sé que a los ginecólogos les da mucho susto como los pacientes miopes y por eso los mandan a evaluar.
Eh, es muy difícil decir si sí o si no. Yo desde ese día dije no hay estudios concluyentes, pero pues mi punto de vista es el siguiente, o sea, si hay una miopía de más de 6, de más de 5, si tiene riesgo, por ejemplo, de sangrar con una membrana vascular coroidea, pues si la paciente de pronto es muy, pues la miopía podría tener el riesgo, y lo estoy diciendo desde mi punto de vista, no desde los estudios. Siempre creo que la prudencia pues está por encima, pero también hay que pensar lo de las complicaciones que tiene la misma cesárea. Y Johnny también muestra ahí como la tendencia del cambio al número de cesáreas, pues porcentualmente hablando, pero todo es un riesgo en todo caso, y el embarazo es un riesgo para dos personas. Entonces, hay que sopesar todo eso. Y por eso lo que decía es una buena evaluación, y si se encuentra algún factor de riesgo sumado a la miopía, pero no simplemente porque sea miope se le tenga que indicar cesárea, se pudiera tomar esa decisión. Es un tema multifactorial y es un tema para hablar con el ginecólogo y con la paciente también y con la familia, que tiene que ver con todo esto. Yo creo que se han liberado un poquito el tema de la cirugía para, pues, o sea, de la cesárea, para acompañar el parto, pues como tal. Y eso también ha tranquilizado a las pacientes, porque antes una cesárea, obviamente se magnificaba un poquito el evento. Y ya, obviamente, las técnicas han hecho que sea cada vez más segura, pero tiene sus complicaciones. Es un tema para conversar. Yo, Pero es yo importante lo que tengo, dice, yo que tengo una simplemente opinión. ser prudentes y hablar, decirle que ante la luz actual no hay todavía como como claridad. Moni, dale. No, que yo digo que hacen, pues no hay estudios, no hay un estudio que diga que si van a hacer que si tantas pacientes con una miopía alta van a hacer a parto vaginal, van a tener un desprendimiento de retina. Hacen cesáreas por cosas mucho menos importantes y razones hasta estéticas. Pues si a mí yo pienso que es una decisión que ya en esta nueva, como se está viendo la medicina, donde el paciente también tiene un criterio y una opinión bien importante, entonces es tomar la decisión en conjunto y explicarle a la paciente si ella quiere o no tener estos riesgos y los otros riesgos del desprendimiento de retina que no tenemos estudios y que no sabemos. Entonces, pues yo sigo pensando que la cesárea tampoco es que ahora lo que dice Carlos sea algo tan peligroso, y han tomado decisiones de hacer cesáreas por cosas mucho menos importantes. Eso era como lo que tenía que aportar. Les mando un abrazo. Moni, apoyo lo que dices, y creo que tiene que ser consensado. Pero es distinto cuando te piden por escrito que digas que hay indicación de cirugía en la paciente, porque resulta que esa paciente sí se complica y ahí, inclusive desde el punto de vista legal, puede haber problemas. Entonces, es algo para conversar, y uno se debe soportar en lo que hay en la literatura. Bien lo dices, por mucho menos se han hecho cirugías, pero que no sea indicación del oftalmólogo necesaria, sino que es una recomendación abierta con la familia y con el obstetra para tenerlo en cuenta. Pero mira que no hay artículos que soporten que sea el oftalmólogo el que defina que se tiene que operar a la paciente. Es un tema consensado ahí. No sé si alguien más tiene algún tipo de concepto, pero creo que Johnny hizo una muy buena revisión, y como siempre ahora les paso el link para que si la quieren revisar, pues lo pueden hacer. No, estuvo muy claro, felicitaciones. Y sí, es un consenso entre la familia, la paciente y todos. Muchas gracias, qué bueno que les gustó y se prestó pues como para que discutiéramos este tema académico. Esa es la idea, afianzar como esos casos con temas científicos, y que podamos tomar decisiones a futuro más tranquilos. No sé quién sigue aquí a cargo, si Laura o Andrea. Hola, buenos días, ¿cómo están? Laura, muy bien. Ah, y otra cosa, ahorita vamos a ir a donar sangre y Johnny está muy contento. No, Johnny se va a escapar en un momento de ahí, ya lo vi. soy muy pálido, entonces yo creo que estoy bajito. Algo mensaje para todos: si tienen tiempo, donen, que los bancos de sangre están muy mal. Y la gente ahora, como ven, a los hospitales y a las áreas de salud, es más, se está movilizando mucho menos. Entonces,
han hecho las campañas de ir a buscar inclusive las urbanizaciones donde hay apartamentos y que la gente quiere donar, van a buscar sangre. Pues si tienen la oportunidad y siendo médicos, pues donar un poquito de sangre a nadie le hace daño. Bueno, yo ni un poquito, pero digamos que es una muestra de amor ayudar a alguien sin siquiera conocer quién es. De que anímense a hacerlo de manera rutinaria, que hasta beneficios de salud tienen y le dan uno un juguito. Ahorita salimos con la foto del juguito. Laura, eres la dueña. Bueno, le vamos a dar paso a Héctor de Procaps. Y enciendan las cámaras para ver al doctor. Vamos, está todo elegante ya. Ya estoy listo, estoy preparado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Héctor, Buenos días. ¿Cómo están estamos? ustedes? Muy bien, qué gusto saludarlos y saludarlas también a las doctoras. Muchas gracias pues por permitirnos mantener con ustedes este contacto, este canal de comunicación. Ahora Procap nos tiene otra vez nuevamente en la casa, laborando desde acá. Entonces es muy importante pues, para nosotros mantener este vínculo. Voy a proceder a hacer como una presentación muy rápida y gracias a la doctora Laura que nos apoya con